En el corazón del Valle de México, donde el agua y la tierra se abrazaban en un mosaico de vida, se erigía un milagro, la Gran Tenochtitlán. Una ciudad nacida de una leyenda, construida sobre un lago, conectada al mundo por 3 anchas calzadas que eran como las venas de un cuerpo poderoso. En el año 1519 de la cuenta de los extranjeros, el Imperio Mexica, el Imperio Azteca, se encontraba en la cima de su gloria. Su poder se extendía desde el Golfo hasta el océano, y los tributos de 100 pueblos fluían hacia su centro ceremonial, un universo de pirámides y palacios que tocaban el cielo, pero el poder, como el sol del mediodía, proyecta las sombras más largas. Y en la cúspide de su era, un silencio temeroso, una inquietud invisible, había comenzado a deslizarse por los canales y las plazas de la ciudad. Era un miedo que no tenía nombre, un presagio que se respiraba en el aire. El emperador, el Tlatoani Moctezuma Xocoyotzin, era el hombre más poderoso de ese mundo. Un soberano que no podía ser mirado a los ojos, un semidios para su pueblo. Sin embargo, en la soledad de sus aposentos, Moctezuma no encontraba paz. Desde hacía 10 años, el universo le hablaba en un lenguaje de catástrofes y prodigios. Primero fue la espiga de fuego, una llama que apareció en el cielo oriental, ancha en su base y afilada en su punta, como una herida sangrante en la oscuridad de la noche. Durante un año entero, el pueblo la vio y se preguntó, en susurros, qué clase de mal augurio era aquel que incendiaba las estrellas. Luego, sin tormenta ni rayo, el templo de su dios principal, Huitzilopochtli, ardió en llamas por sí solo. El fuego devoró las columnas de madera con una furia inexplicable. Cuando los hombres corrían con cántaros de agua, las llamas parecían avivarse, como si se alimentaran del miedo mismo, hasta que solo quedaron cenizas humeantes y un terror profundo. El tercer presagio fue un rayo sin trueno que golpeó el templo de Xiuhtecutli, el dios del fuego. No fue un estruendo, sino un golpe seco y sobrenatural, una bofetada del cosmos. El cuarto, un cometa que cruzó el cielo en pleno día, dividido en 3 partes, arrojando chispas como brasas de un fuego sagrado que se extinguía. El quinto prodigio heló la sangre de los más valientes. El agua del lago de Texcoco, usualmente mansa y serena, comenzó a hervir. Sin viento, sin temblor. Una furia brotó de sus profundidades, levantando olas que se estrellaron contra la ciudad y anegaron las casas, como si el lago quisiera reclamar lo que era suyo. El sexto presagio fue el más íntimo y desolador, la voz de una mujer que lloraba en la noche. «Hijitos míos, pues ya tenemos que irnos lejos», se lamentaba entre las calles vacías. Era Cihuacóatl, la mujer serpiente, llorando por el destino de sus hijos, los hijos de la náhuac. El séptimo fue un ave extraña, del color de la ceniza, capturada en el lago. Llevaba en su cabeza un espejo, una diadema de obsidiana pulida. Cuando Moctezuma se asomó a él, no vio su propio reflejo. Vio las estrellas, a pesar de ser de día. Y al mirar por segunda vez, vio un ejército de hombres que venían de lejos, montados sobre animales parecidos a venados, haciendo la guerra. Cuando quiso mostrarlo a sus sabios, la visión desapareció. El octavo y último presagio fue el nacimiento de hombres con 2 cabezas, cuerpos deformes que eran llevados ante el Tlatoani y que, una vez vistos por él, se desvanecían. Moctezuma estaba aterrado. Su mundo, regido por ciclos y profecías, le estaba enviando señales de una ruptura inminente. Llamó a sus sabios, a sus hechiceros, pero ninguno pudo descifrar el mensaje, solo confirmar la inminencia del desastre. El emperador vivía en una prisión de angustia, esperando el golpe final, y entonces, el golpe llegó.
no desde el cielo, sino desde el mar del oriente, el mismo lugar de donde había surgido la espiga de fuego. Los primeros mensajeros llegaron desde la costa, sin aliento, con los ojos desorbitados por el asombro y el terror. Hablaban de montañas flotantes que habían aparecido en el horizonte. De sus entrañas habían salido hombres extraños, de piel pálida como la cal, con el rostro cubierto de vello y el cabello amarillo como el sol. Describieron sus ropas, hechas de un material brillante y duro que ningún cuchillo de obsidiana podía penetrar. Hablaban de sus armas, tubos que, con un estruendo que imitaba al trueno, escupían fuego y una piedra que podía pulverizar un árbol, y lo más increíble, venían montados en bestias enormes, venados sin cuernos, de una fuerza y velocidad prodigiosas. Bestias que resoplaban y obedecían a sus jinetes. El hombre y la bestia parecían una sola criatura, un centauro salido de un mito olvidado. Moctezuma escuchó los informes, y su corazón se encogió. La profecía. La vieja leyenda del dios Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Un rey dios de piel clara y barba que, tras ser exiliado, había navegado hacia el este, prometiendo regresar en un año Seeacatl, un año uno caña, para reclamar su trono. El año de la llegada de estos extranjeros era, precisamente, Seeacatl. ¿Eran dioses? ¿Era el mismísimo Quetzalcóatl que regresaba? O, peor aún, eran los Tzitzimime, los demonios de la oscuridad que vendrían a destruir el sol y a la humanidad al final de un ciclo. La duda paralizó al Tlatoani. Actuar contra un dios sería una blasfemia castigada con la aniquilación. No actuar podría significar la ruina. La expedición, liderada por un hombre llamado Hernán Cortés, era pequeña, apenas unos cientos. Pero su audacia era ilimitada. Cortés, un hombre astuto y ambicioso, no sabía nada de las profecías que lo precedían. Buscaba oro, gloria y poder en nombre de un rey y un dios lejanos. Pero pronto comprendió que en esa tierra, las creencias eran un arma más poderosa que cualquier espada de acero. La comunicación parecía imposible, una barrera de sonidos incomprensibles. Pero el destino le entregó a Cortés la llave del imperio. Una joven esclava, regalada junto a otras 19 por un cacique local. Su nombre era Malintzin, bautizada por ellos como Marina. Hablaba maya, la lengua de sus captores, y náhuatl, la lengua de su pueblo, la lengua de los aztecas. Y con la ayuda de un náufrago español que había aprendido maya, se creó un puente de palabras. Malintzin no fue solo una traductora. Fue una intérprete de mundos. Ella, que había sido traicionada y vendida, ahora se encontraba en el centro de un evento cósmico. Veía en los ojos de los españoles no la divinidad, sino una ambición muy humana. Y entendía la compleja red de odios y alianzas que sostenía al imperio azteca. Sabía que el poder de Moctezuma era grande, pero se había construido sobre la opresión de pueblos como el suyo. En su voz, Cortés no solo escuchó palabras, sino que aprendió a ver las grietas en los muros del imperio. Moctezuma eligió un camino cauteloso. Envió embajadores con los regalos más espléndidos que su imperio podía ofrecer, discos de oro y plata del tamaño de ruedas de carreta, representando el sol y la luna, joyas de jade y turquesa, y tocados hechos con las plumas iridiscentes del quetzal. No era una bienvenida, era una prueba y una advertencia. Si eran dioses, los regalos los apaciguarían. Si eran hombres, la magnificencia de su riqueza podría satisfacerlos y hacerlos marchar. Y si eran enemigos, aquella exhibición les mostraría el poder al que se enfrentaban, pero el efecto fue el contrario.
El oro no los sació. Despertó en ellos un hambre febril. Para Cortés, esos tesoros no eran un tributo divino, sino la prueba de que había encontrado la fuente de la riqueza que tanto anhelaba, y entonces comenzaron a marchar hacia el interior, hacia el corazón de las tinieblas para los españoles, hacia el centro del universo para los mexicas. La marcha hacia Tenochtitlán no fue solo una campaña militar. Fue un espectáculo de extrañeza y poder. En cada pueblo, la gente se asomaba para ver a los tenhules, los dioses. Veían el brillo del acero bajo el sol mexicano, el resoplido de los caballos que dejaban una estela de pavor, el ladrido de los feroces mastines que los acompañaban. Cortés, guiado por la inteligencia de Malintzin, descubrió pronto el resentimiento que muchos pueblos, como los tlaxcaltecas, sentían hacia el yugo de Tenochtitlán. Los tlaxcaltecas, enemigos acérrimos de los aztecas, primero los combatieron con una furia desesperada. Pero al ver que no podían derrotarlos, y al entender que estos extranjeros podrían ser el instrumento de su venganza, se convirtieron en sus aliados más fieles. La noticia de esta alianza llegó a Moctezuma como un trueno. Los dioses no estaban solos. Se estaban rodeando de hombres. La naturaleza divina de los recién llegados comenzó a resquebrajarse. Quetzalcóatl era un dios creador, un dios de la vida. Estos hombres eran violentos, mataban con una frialdad aterradora. Su sed de oro era todo menos divina. La duda en el corazón de Moctezuma se convirtió en una agonía. Finalmente, tras meses de avance, tras masacres y alianzas, la pequeña hueste de Cortés, ahora engrosada por miles de guerreros tlaxcaltecas, llegó al borde del gran lago. Y ante sus ojos se reveló la ciudad de los sueños. Tenochtitlán, flotando en el agua, más grande y majestuosa que cualquier ciudad que conocieran. Un espejismo de torres blancas y pirámides imponentes, ya no había vuelta atrás. Moctezuma, el señor del Semanáhuac, el que hablaba con autoridad, había agotado sus opciones. Atrapado entre la profecía y la realidad, entre el miedo a los dioses y la amenaza de los hombres, tomó una decisión. Saldría a recibirlos. El 8 de noviembre de 1519, el emperador Moctezuma, ataviado con sus ropas más sagradas, portado en una litera de oro y plumas de quetzal, avanzó por la calzada de Iztapalapa. Frente a él, Hernán Cortés, a caballo, con su armadura de hierro y su barba crecida. El mundo se detuvo. Los ejércitos, español y mexica, guardaron un silencio reverencial. El aire se llenó de una tensión insoportable. Era el encuentro de dos eras, de dos religiones, de dos formas de entender la existencia. Se miraron. El Tlatoani, descendiente de una estirpe de reyes, señor de todo lo conocido. Y el conquistador, un hidalgo extremeño, un aventurero con nada que perder y un mundo que ganar. En ese instante, en esa mirada, no solo se encontraron dos hombres. Se encontraron dos mundos destinados a colisionar. Los presagios se habían cumplido. La espiga de fuego había anunciado la llegada. El llanto de la mujer era por el fin de una era. Y el espejo en la cabeza del pájaro había mostrado el rostro del destino. Un destino que ya no susurraba en la noche, sino que ahora estaba ahí, de pie, en la entrada de la gran Tenochtitlán, listo para devorarlo todo.